me han entregado su trabajo, pero observando un poco que todavía no los reviso, estoy adjuntando en una carpeta todos los trabajos que ya me han enviado. Los trabajos, algunos no están incompletos, les he dicho ahí, los he devuelto, le he dicho que falta un poco más de lo que se ha pedido. Varios no tienen ese problema porque yo ya les he revisado previamente su trabajo, así que en ese aspecto no hay problema, pero otros entendieron que no era un trabajo de investigación, sino que era un ensayo, por lo tanto les devolví el trabajo y les dije que tenía que tener un formato, una pauta, ¿cierto?, para poder evaluar, que tenía que tener portada, tenía que tener introducción, tenía que tener en este sentido desarrollo, citas textuales, conclusión y bibliografía, ¿ya? Así que vamos a compartir pantalla. El chat está habilitado, ¿cierto? ¿Se puede escribir? Quiero saber eso ahí, si alguien puede colocar algo ahí, un hola para saber si está habilitado el chat. En este caso, compartir. Ya. Gracias, Camila. Ya, entonces, lo que nos quedaba de la clase pasada es que estábamos dando algunas instrucciones para la prueba de transición, ya, y para poder ir reforzando todo lo que habíamos visto el día viernes, todos los viernes, ¿cierto?, han diferenciado, pero antes de eso, yo les quería mostrar unos trabajos modelos que me mandaron algunos de sus compañeros para que se orientaran más o menos en qué es lo que les pedía yo. Sobre todo la prueba de habilidad de comprensión lectora, yo se las mandé, ya tienen su nota. Si se dieron cuenta, muy pocos tuvieron 7, fueron alrededor de 5 entre los dos cursos, que fueron en realidad completa. Otros obtuvieron un 6.8, 6.5, 6, varios obtuvieron un 5 también. Pero si ahí ustedes sobre todo los que tuvieron 4, si se dieron cuenta, yo no sé si por ahí se pasaron sus respuestas ya, yo creo, considero el tiempo, que no tuvieron tiempo de realizar la prueba en general, donde obtenían las preguntas de alternativas todas correctas, pero no era necesario no era tanto el puntaje que se daba de las alternativas, porque era solamente un punto. Entonces, si los que tenían toda la parte de alternativas correctas, les bajaba mucho el puntaje, porque la de desarrollo primero, algunas pruebas no desarrollaron nada de lo que se pedía, ¿ya? Entonces, ahí por eso obtenían un 4. Yo ahí especifiqué en su prueba de las que envié que ese 4 que obtenían ahí era porque les faltaba mucho desarrollo de lo que se pedía, ¿ya? Por ejemplo, fíjense aquí en esta prueba modelo, ¿ya? Porque tengo que ahí reforzar lo que yo evalué el otro día. Esta es la prueba que nosotros hicimos de diferenciado, ¿ya? Esta es una prueba modelo que obtuvo un alumno, ¿ya? Y obtuvo un 7, porque fíjense que el primer texto se pedía que ustedes, ¿cierto?, identificaran en cada párrafo, en este caso, las ideas centrales, ¿ya? Muchos me destacaban todo el párrafo y no se cumplía la función, porque lo que se pedía era que por cada párrafo, en este caso, que era el primer texto, era un texto narrativo, ya había que identificar por cada párrafo la acción importante del personaje, ¿ya? Entonces se destacaba, y también lo que se pedía del primer texto era destacar las acciones principales de este texto narrativo y además vocabulario de a lo menos 2 palabras, decía ahí. Fíjense que ahí dicen el ítem de desarrollo, entonces por eso no obtenían 8 puntos en esa parte, porque solamente me identificaba las acciones principales y no el vocabulario. Sin embargo, este alumno me identificó
las acciones principales, fíjense que aquí, en la otra parte, ahí puso el vocabulario, donde dice significado de palabras subrayadas. Y ahí estaba el puntaje completo. Luego venía, ¿cierto?, un pequeño cuadro que nosotros habíamos ejercitado en las clases anteriores en diferenciado, donde resumíamos el texto. Eso era el objetivo de esta parte, donde yo preguntaba de quién hablaba el texto, qué se decía, quizás de ese personaje, cuál era la idea principal. Si era un texto narrativo, ese era el tipo de texto, su intención en este caso era narrar, entretener, educar, etc. Cualquiera de estas palabras me servía para obtener en este caso el puntaje completo, que era 5. Después nos íbamos a las alternativas ya de comprensión lectora, donde habían habilidades como sintetizar, inferir, etc. El segundo texto, ya, lo que teníamos que trabajar también, subrayar en este caso las ideas principales, porque era un texto no literario, ya, en este caso era un texto argumentativo y no era expositivo, porque lo que prevalecía en general era la argumentación, ya, donde se expone, es un ensayo lo que se daba ahí, se exponía el tema de Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? En este caso, en la obra de ficción, ahí hablaba, ¿cierto? En la primera parte también había que identificar las secuencias discursivas de cada párrafo. La primera era la definición, la segunda de caracterización. Fíjese aquí que el alumno ahí lo colocó, ¿cierto? Con celeste. Después, secuencia, después de la descripción y terminábamos con comentario. ¿Ya? Y luego el de ese mismo texto que ya identificó ideas principales y secuencias discursivas, identificaba el vocabulario, ¿ya? Colocaba ahí, en este caso, colocaba ahí después el resumen, ¿ya? Y lo que me interesaba que dijera ahí tipo de texto argumentativo, intención, convencer, ¿cierto? Reflexionar, criticar, cualquiera de esas palabras tenía el puntaje completo que eran 5. Y luego me iba a la alternativa. Entonces, con todo eso, sumamos un puntaje total de 41 y obteníamos una nota 7. Varios, los que se sacaron alrededor de 6 y 8, con los puntajes que tenían de la guía de diferenciado, les subió un 7, les sobra todavía puntaje, por lo tanto, a partir del trabajo de investigación que me van a entregar hasta el día de hoy, les sumo ese puntaje a la nota que van a obtener. ¿Ya? Aquellos que se sacaron un 7, ese puntaje queda pendiente y yo se lo voy a colocar a su trabajo de investigación. Si en el trabajo de investigación se sacan un 7, ya yo ese puntaje, ese punto que les sobró, se los voy a agregar, ¿cierto?, alguna nota que tengan ahí en deficiencia, ¿ya? Así que eso. ¿Cuántas guías son el lenguaje común? Tenemos el lenguaje común 7 hasta ahora, ¿ya? Y el lenguaje diferenciado tenemos 9, ¿ya? Así que hay varios que se han puesto pendientes, así al día con sus trabajos, me han pedido las guías todavía, acuérdense que tienen hasta el 11 de diciembre para colocarse al día con todo este trabajo. También les voy a mostrar el trabajo de investigación de una alumna, ya, para que más o menos aquellos que todavía no me lo entregan, acuérdense que hasta hoy día tienen que entregármelo, hasta hoy día en la noche, ya, lo que pido de este trabajo de investigación es que usted haya leído un libro, ¿cierto?, que le haya incentivado, que le haya gustado, ¿cierto?, que esté al nivel de cuarto medio, ya. Ahí está lo que le pido yo, la siguiente estructura, la portada, ¿cierto? El título puede ser interesante, usted o solamente le coloca el título de su libro, los datos de ustedes, el índice, ya, lo que pido yo, una introducción de 1 a 2 párrafos, ya, que me incita, ¿cierto?, a la lectura de este trabajo de investigación, y primero parto, ¿cierto?, con hablar una pincelada, ¿cierto?, de la vida y obra del autor. Después ella puso, ¿cierto?, por qué él decidió escribir ese libro. Yo esta información la puedo encontrar en diferentes plataformas en internet, en el canal de YouTube, ¿cierto?, donde booktubers me hablan de ese libro, o ensayos de ese libro que yo también les ayudé a encontrar. Después ella me habló de la obra, es decir, el argumento, de qué se trata la historia, y dentro de eso, fíjense que
fue involucrando, ¿cierto? En este caso, citas textuales que yo pedí a lo menos 2 identificar en el trabajo de investigación. Luego ella me habló de los personajes, ¿cierto? Cada uno los caracterizó, ya si usted quiere hablar de 3 o 5, bien, nada más que eso, porque si no nos extendemos mucho. Después ella habló del espacio y tiempo, y luego habló del contexto. Ella quiso, en este caso, hablar de quizá este libro que ella eligió tiene, en este caso, relaciones intertextuales con otras obras que abarcan el mismo tema, pero no era necesario, si usted lo quería hacer bien, para complementar. Y se fue a la conclusión me interesa porque aquí está la opinión de por qué usted escogió la lectura de ese libro, qué le pareció interesante, cuál fue lo que se destacó en todo el desarrollo de su trabajo de investigación. Entonces el desarrollo no puede tener 2 párrafos, ya a lo menos 4 o 5, lo que se pedía. Y luego la bibliografía, varios ahí corregí porque solamente me enviaban el link, y yo una bibliografía, acuérdense, si yo saqué información de la web, tengo que colocar el título de esa página, si aparece por ahí el autor y la fecha. Entonces ella, por ejemplo, ese link lo sacó de esta página que se llama Por la Vanguardia, de Junior Report, ¿cierto? Y el título de ese documento donde ella extrajo la información se llamaba Segunda Guerra Mundial, el mundo en guerra, ¿ya? Y con eso termino el trabajo de lo que me tienen que enviar hoy día, ¿ya? Espero que me lo envíen hoy día. Si tienen muchos problemas de que no pudieron todavía enviármelo, sugiero que me hablen a mi correo, ¿cierto? Y me expliquen. ¿Por qué no quiero dar más plazo? Porque necesito hasta el 11 de diciembre necesito cerrar sus promedios, ¿ya? Entonces, por eso no puedo dar más que eso de tiempo, ¿ya? Entonces, recordando la clase que habíamos hecho el viernes pasado y que me faltaba todavía complementar y que es necesario que ustedes tengan ahí en cuenta lo que le acabo de exponer, entonces revisamos las evaluaciones que nos quedaban pendientes. Acuérdense que todavía necesito revisar sus guías para poderle sacar un promedio, tanto para lengua y literatura como diferenciado. Decíamos que era muy importante al momento de leer y hacer en este caso esta prueba y enfrentarnos a esta prueba de transición, era hacer una lectura analítica, y es la que ustedes hicieron en la prueba de habilidad lectora. ¿Cuál era la lectura analítica? Subrayar ideas principales, sacar vocabulario, ¿cierto? En este caso, resumir, ¿cierto? Con sus propias palabras dentro del texto lo que ustedes entendieron, ¿ya? Y en este caso, con ese tipo de análisis y ese tipo de lectura, nosotros podíamos entender mejor el texto que leer el texto y irnos de inmediato a las preguntas, sino que previamente había que hacer esta lectura analítica de subrayado, de vocabulario, etc. Luego decíamos que había que incrementar en nuestro vocabulario, ya que era parte de nuestra competencia comunicativa, ¿cierto? Mientras más obteníamos vocabulario, nosotros entendíamos mejor lo que se redactaba en los textos, ¿ya? Y podíamos, en este caso, redactar de mejor manera nuestras ideas, ¿ya? Ya que las ideas, cuando nosotros obtenemos mucho vocabulario, nuestras ideas son más desarrolladas, son más extensas. En cambio, cuando nosotros estamos muy acotados con vocabulario, siempre usamos la misma palabra para todo. Fíjense que la redacción les cuesta mucho en este caso poder dar algunas ideas. Y eso les pasó cuando yo les revisé su borrador de este trabajo de investigación. Profesora, me cuesta mucho redactar, y ahí traté de expandir un poco sus ideas, y ahí pudieron darse cuenta que se necesita mucho más de lectura, de reforzar la lectura, de reforzar este incremento de vocabulario para poder expresarse mejor en este caso y desarrollar de manera escrita sus ideas. Y ahí yo les había sugerido esta aplicación que yo siempre la uso, la tengo ahí descargada en mi celular, donde todos los días, ¿cierto?, nos sugiere una palabra, ¿cierto?, y nos da el significado y nos da, ¿cierto?, nos da un ejemplo dentro del contexto donde podríamos usar esa palabra. Y así nosotros la vamos adquiriendo y utilizando, ¿cierto?, en nuestro día a día, cuando conversamos, cuando escribimos, ¿cierto?, y redactamos ideas.
también nosotros decíamos que también era importante, antes de dar esta prueba, ¿cierto?, conocer las habilidades lectoras que cada pregunta me otorga, ¿cierto? Porque cada pregunta va a aludir, por ejemplo, al resumen de la historia, a preguntarme cuál es el propósito de cada párrafo, me preguntaba sobre el vocabulario, o en este, también, ¿cierto?, o evaluar, ¿cierto?, el texto en general, o preguntarme por el propósito, en general en sinfín de habilidades que hemos visto. Entonces había que conocer a qué habilidad correspondía cada pregunta, ¿ya? Y también decir que para la prueba de transición y también para las evaluaciones futuras que ustedes tengan en la enseñanza superior, siempre hay que tener una estrategia, ¿cierto?, cuando nosotros tengamos que leer, sobre todo textos, y aplicar dentro de una evaluación. ¿Cuáles son estas estrategias? Todas las que ustedes han aprendido a lo largo, ¿cierto?, de la enseñanza, en este caso del colegio, donde ustedes tienen que hacerse resumen, mapas conceptuales, como les enseñé, ¿cierto?, cuando tuvieron que hacer mapas conceptuales de algunos textos, ya subrayar, tomarse un tiempo del día en específico para poder organizarse, ¿cierto?, en cuanto a lo que ustedes van a hacer. Entonces, con esas estrategias podemos lograr, ¿cierto?, una buena calificación y buenos, ¿cierto?, resultados en evaluaciones posteriores. Y dentro de lo que estábamos preguntando la prueba de transición, muchas veces nosotros tendemos a sobreinferir información, es decir, tenemos la mala tendencia a usar el conocimiento previo en una prueba que no lo evalúa. ¿Por qué? Porque, como les contaba la clase pasada, esta prueba evalúa lo que me va a decir el texto y solamente se construye a partir de eso. No me pide información, en este caso, que yo tenga como conocimiento previo, porque como va a nivelar a un grupo en general, ya no solamente personalizado a ti, no sabemos qué conocimiento previo tenga el otro, ¿cierto?, el otro alumno que va a acceder a esta prueba. Por lo tanto, el conocimiento que se pide es solamente del texto, no te pide más otro conocimiento general. ¿Y cuáles son las nuevas preguntas que se han otorgado en esta prueba? Principalmente son textos que aluden, ¿cierto?, a una lectura cercana, es decir, no van a ser textos tan arcaicos como antes se daban en la prueba de la aptitud, ¿cierto?, y en la prueba de aptitud, que eran muchos años atrás, ya donde habían pruebas, ¿cierto?, que aludían a textos con un lenguaje, por ejemplo, medieval, donde habían extractos, por ejemplo, del Miocid, donde era más difícil poder interpretar ese lenguaje. No, ahora solamente son textos digitales quizás, donde se plantean, por ejemplo, infografías, entrevistas, en este caso también noticias actuales, donde un lector que podría ser un joven como tú, como dice ahí, por lo que se cumple con el objetivo fundamental de presentar, ¿cierto?, experiencias de lectura cercana, es decir, lecturas que tú hayas leído de manera personal, social o educativa. Son textos también que se van a presentar en la prueba con un formato original, es decir, el formato se conservará del texto que se va a presentar, que tiene la fuente original, por ejemplo, estructura, diseños, no se va a adaptar, sino que se va a colocar solo tal como nosotros la podemos observar, ¿cierto?, en cualquier texto que tengamos, ¿cierto?, hemos leído, como por ejemplo la misma estructura de una columna de opinión. Si es una columna, va a tener la forma de una columna de opinión. Si es un folleto, lo va a tener. Si es un afiche, va a tener la estructura de un afiche, ¿ya? Y eso apunta, ¿cierto?, a representar las experiencias de lecturas reales y de la vida cotidiana, ¿ya? Y también en qué se ha innovado esta prueba, en que tiene textos, en este caso, con situaciones comunicativas concretas, es decir, más allá de ser un texto informativo, argumentativo, narrativo, los textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, ya con destinatario explícito, es decir, me va a decir quién escribe el texto, para qué lo escribe y quién son los posibles lectores. No va a profundizar más, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de estos tipos de nuevas preguntas que han surgido en la prueba, ¿ya? Y fíjense que aquí está. Este tipo de texto, como les dije ahí, es innovador porque presenta el mismo formato con que ha sido recogido para que ustedes lo analicen en la prueba. Esto es un texto, ¿cierto?, que es un concurso
literario, ¿cierto? Es como un afiche, en este caso es un texto informativo, por lo tanto no es literario, es no literario. Entonces me va a decir cuáles son las bases, en este caso, qué se requiere para participar en este concurso, y lo hace a través de esta forma, ¿ya? Entonces ahí dice concurso literario juvenil de Cañete, poesía y narración breve. Entonces es el concurso que se va a presentar. Y dice juvenil de Cañete, es decir, me alude ahí a que es un sector y no es, en este caso, no es del país en general, sino que de un sector específico, de ahí de una comuna en este caso, o de un sector. El primer párrafo dice ahí quién puede participar. Entonces me va a entregar la información, cuál es el sector de personas, quizás edad de que va a participar de este concurso. Y dice ahí jóvenes que residan o estudien en la comuna de Cañete. Para la categoría de 14 a 16 años deberán tener cumplido los 14 y ser menores de 17 antes del día que finaliza el plazo, ¿cierto?, de este trabajo, de este concurso. Para la categoría de 17 a 18 años deberán tener cumplidos los 17 y ser menores de 19 el día que finaliza el plazo de entrega. ¿Ya? Entonces el primer párrafo me dice cuál es en este caso, la edad que se requiere para participar, entre 14 a 16 y de 17 a 18. Son dos rangos. Luego me va a hablar la modalidad, es decir, ¿qué se va a entregar en este trabajo? Poesía y narración breve en mapudungún o castellano, en dos tramos de edad, de 14 y los 16, ambos inclusive, y de 17 a 18, ambos inclusive. Se podrá presentar un único trabajo por modalidad e idioma de tema libre, ya no hay un tema específico, que estará redactado en castellano o mapudungún. Es decir, lo puedo presentar en castellano o en el otro idioma. Y deberá ser original y no haber sido publicado por ningún medio. El mismo trabajo no podrá presentarse en ambos idiomas. Luego, en el tercer párrafo me habla de la extensión, ya de esta redacción. Por lo tanto, si dice si es poesía, 14 versos mínimo y 40 de máximo. Si es narración breve, 2 folios mínimo y 5 de máximo, una sola cara y a doble espacio. Y el cuarto me dice dónde debo presentar este trabajo. En la Oficina de Información Municipal, calle Villagrán, ¿cierto? Antes de las 14 horas del día 5 de mayo. ¿Cómo presentarlo? Párrafo 5. En un sobre cerrado se incluirán 5 copias firmadas con un seudónimo o indicando la edad en cada una de ellas. El sobre tiene que estar rotulado exteriormente con el siguiente texto: concurso, el idioma, la modalidad, el título, el lema o seudónimo del autor y la edad del autor. En el interior también tiene que tener otro sobre y tiene que estar rotulado, dice, por un segundo sobre cerrado con el seudónimo bajo el que se presenta la obra. En él se introducirá una hoja con los siguientes datos personales: nombres y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y centro actual de estudio. Y por último, en el último párrafo, que es el 6, me va a otorgar la información de los premios. Con todo lo que me ha expuesto de este concurso, con todas las bases, me va a decir que el primer premio, ¿cierto?, son 100.000 pesos, segundo premio 80.000, tercer premio 50 y mención honrosa 2 premios de 20.000 pesos. Los premios se podrán otorgar en caso de empate a criterio de jurado a varios trabajos, repartiéndose el premio entre el número de autores elegidos. Y al final, ¿cierto?, nos aparecen las bases que dice ahí nota: el hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de las presentes bases. Entonces, es un texto completo, si en este caso es un afiche, ¿cierto?, que me va a entregar esta información de este concurso. Por lo tanto, la pregunta 1 dice ahí: ¿cómo debe ser presentada las 5 copias del trabajo en el sobre? Esta pregunta, acuérdense que lo que les comenté, nosotros tenemos que saber a qué habilidad, ¿cierto?, me quiere pedir para poder responder esta pregunta. Si me dice cómo deben ser presentadas, es una información, por lo tanto, que se encuentra en el texto, y esa habilidad se llama, ¿cierto?, información explícita. Es decir, yo no voy a tener que inventar información, ni rebuscar, ni inferir, sino que sacar la misma información que me dice el texto y tratar de ver cuál es de la alternativa es correcta. Si dice ahí, ¿cómo debo presentar las 5 copias del trabajo en el sobre?
¿Dónde está esa información? Primero, alternativa A, escrita tanto en castellano como en mapudungún, redactada en 14 folios a una sola cara, firmadas con el seudónimo del autor o rotuladas con los datos personales del autor. ¿Cómo debe ser presentada las 5 copias del trabajo en el sobre? Si nosotros nos damos cuenta, esta información principalmente es hallar información explícita, y es decir, se encuentra en el texto. No tengo que, en este caso, descubrir, hallar pistas, sino que se encuentra textual. ¿Y dónde me sale esa información? Ahí en el párrafo 5, donde dice cómo presentarlo, y la palabra ahí está escrita en la pregunta, cómo debe ser presentada. No es la A, porque dice ahí, escrita tanto en castellano como mapudungún. No es la A porque en la parte del párrafo 2 me dice o es en castellano o es en mapudungún. ¿Ya? No es que se presenten las dos formas, sino que tiene que ser o en una o en otra, por lo tanto esa es errónea. Después cuando vean este tipo de preguntas le dicen, redactadas en 14 folios a una sola cara, no, porque si usted se acuerda de la información cuando leyó primeramente el texto y hizo el resumen, en la parte, en el párrafo 3 dice que son 2 folios y no 14, por lo tanto la B tiene información errónea, por lo tanto la descarto. Luego me dice firmadas con el seudónimo del autor. Claro que tiene que ser, en este caso, lo que pide ahí cómo presentarlo es que no tenga el nombre del autor, sino que sea un seudónimo o me diga la edad. Ya, ahí te podría hacer la C. Y rotuladas con los datos personales del autor, no, porque la rotulación es que la información que se entrega tiene que ser del seudónimo del autor y no los datos personales en general. Por lo tanto, de esta alternativa lo que me pedía es hallar información explícita, y ahí tengo la respuesta correcta, que era firmada con el seudónimo del autor, que me lo decía en el párrafo 5. Y luego, otra pregunta, que si ustedes se topan ahí en la prueba, y ahí vamos a terminar esta clase, ¿cierto? Si se dan cuenta, la segunda pregunta me alude a qué función, ¿ya? Cumple el punto 2 del texto, o cuando les dice qué función cumple el párrafo 2, ya no me está preguntando por información explícita, sino que me está preguntando, en este caso, por, la secuencia discursiva que ustedes siempre les enseñé ahí por cada párrafo. Y cuando me pregunto por función, es decir, la secuencia. Si es destacar, si describe, si especifica, si detalla, si define. Entonces, nos vamos al párrafo 2. Por lo tanto, aquí la pregunta nos habla sobre interpretar o relacionar información. Y en el párrafo 2 dice, ¿cuál es la función que cumple ese párrafo 2? Si me habla de la modalidad, es decir, ¿qué tiene que llevar este trabajo? Me dice primero alternativa A, destacar las bases legales del concurso juvenil. No es esa, porque las bases están abajo, donde está el monito abajito. Por lo tanto, no esa es la correcta. Después dice describir las características del trabajo literario. Puede ser. Después dice especificar los temas que pueden ser trabajados. Esa es errónea porque dice que la información es a libre elección, por lo tanto ahí es errónea. Y después dice detallar el formato de entrega de los trabajos, no, porque eso se da en el párrafo 5. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la B. El párrafo 2 lo que quiere hacer es describirme las características de los trabajos literarios, es decir, qué tiene que tener ese trabajo. Entonces, lo que tienen que ustedes darse cuenta en la prueba, que estos tipos de preguntas, primero me dice, por ejemplo, tienen que ver a lo que alude al principio, es decir, tengo que buscar información explícita, y si me pregunta qué función cumple cada párrafo, usted ya está hablando de secuencias discursivas como descripción, narración, en este caso, comentario, etc. ¿Ya? Y recordarles, para ir terminando, que hoy día tienen que entregar, ¿cierto?, el trabajo de investigación de mi lectura favorita, ¿ya? Doy plazo hasta la noche ahí. Si alguno tiene problema, por favor escríbamelo, porque ya no quiero mandar correos pidiendo por qué no mandó hoy día su trabajo. El viernes 11 de diciembre cierro los promedios,
¿ya? De todas las guías, si usted no me mandó ninguna guía, yo ahí ya después di mucho tiempo, por lo tanto ahí voy cerrando con lo que corresponde, tanto en la asignatura de lengua y literatura como diferenciado, y el viernes 18 ya fin de año escolar, pero hasta el 11 tengo para recibir todos sus trabajos y poder ese día entregar sus actas, que son sus promedios de la asignatura. ¿Ya? Tengo, sobre todo del cuarto B, tengo algunos pendientes, así que por favor ahí colocándose el día, me mandan un correo si han tenido problemas de conexión, no han podido conectarse en este caso todos los días cuando yo hago clases. Entonces ahí me van comentando qué les ocurrió para yo poder ir actualizando esa información. Ya, esos chiquillos. Entonces nos vemos el lunes. Dudas o consultas del trabajo de investigación que aún, si no me lo he enviado, todavía tienen tiempo para enviarme, ¿cierto?, el borrador y así después ustedes corregirlo y enviármelo hoy día en la noche. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Me escriben a mi correo. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao.